Vamos a prepararnos para la clase de esta tarde. No sin antes a todos nuestros hermanos que desde diferentes latitudes de Iberoamérica están unidos a nosotros en esta tarde de Shabbat Sahor, en lo que están entrando los que están allá en el comedor después de esta magnífica segunda seudá de Shabbat. Voy a aprovechar la ocasión para compartir un ratito con ustedes de las experiencias magníficas que tuvimos en este último viaje que hicimos a la tierra de Israel. Fue algo realmente extraordinario. Víctor, ¿está por ahí, tu hermano? Ok. ¿Y María Lina? Ok. Ya que se acerca, mientras preparamos aquí la bima alterna con el sonido para que ellos puedan compartirnos un poquito desde acá. Estuvimos en Israel, como saben, desde el 15 al 25 de este mes secular de febrero, y fue una experiencia maravillosa. En realidad este viaje estaba planeado para el mes de diciembre pasado, 2014, pero por razones más allá de nuestro control hubo que posponerlo para el mes de febrero, y entonces por eso fue que se hizo del 15 al 25 de febrero. Nuestro próximo viaje a la tierra de Israel está pactado para diciembre 20 al 30, ¿ok? Diciembre 20 al 30 de este año 2015. Espero que muchos de ustedes puedan ir a este viaje, tanto a nivel local como ustedes que están en diferentes países y que han tenido siempre ese sueño de poder visitar la tierra de Israel. Vaya preparándose desde ahora, porque si el Eterno lo permite, para diciembre 20 vamos a estar saliendo para Israel otro grupo. Diciembre 20 de este año secular. ¿Vas a ir este año? Los de Tampa van a subir este año. Ok. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Creo que sí, que va a ser una experiencia tremenda. De aquí de la comunidad de Bnei Zion, de Miami, Florida, del Centro Cultural de Bnei Zion de la Florida, fueron dos hermanos. Okay. Los esposos Cabrera, Víctor y María Lina. Y voy a pedir a ellos que usen aquí el micrófono que está acá para que nos compartan un poquito cómo fue esa experiencia. Víctor, por favor, nos asistes, y tu esposa que esté prevenida. Ok. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en este viaje. ¿Y qué pasó aquí? Y me sentí identificado, porque cuando estaban haciendo los rezos del niño, estaban hablando la misma lengua que estamos hablando aquí nosotros. Y cuando estábamos en el avión, exactamente igual. Cuando subimos a la ciudad de Jaffa, a la tumba de uno de los pilares de nuestra fe, el rabino Bar Yochai, yo escuchaba el canto y me sentía tan familiar, me sentía, no
Mar Muerto y ver las propiedades únicas que tiene el Mar Muerto, que ir al desierto y ir a Cura, las cuevas de Cura, donde fueron encontrados los huesos. Y cuando usted se da cuenta de que cuando usted va con un grupo que está enfocado, la perspectiva es totalmente diferente. Les cuento, cuando yo fui a Israel por primera vez, nos llevaron a Cura y no nos explicaron dónde estaban, porque estaban parte del viaje. Es un crimen. Es un crimen. Sí, de verdad. Entonces, cuando usted se da cuenta, cuando usted está parado y cuando usted tiene una persona que le está explicando realmente la importancia de donde usted está, que hasta que se encontraron esos rollos, la evidencia física más antigua era solamente 1000 años atrás nada más, y que nada más que esos rollos remontó otros 1000 años más atrás, fueron 2000 años. Y que cuando usted compara, escucha que compararon los escritos con lo que estábamos leyendo, era exactamente igual. Usted se da cuenta que usted está en un lugar diferente. ¿Okay? Exactamente, pasar un Shabbat en Israel es increíble. Yo he pasado Shabbat en Israel, pero desconectado. Yo recuerdo cuando yo fui a Israel por primera vez que yo bajo por el hotel y en Jerusalén, y yo entro al restaurante y yo veo a todo el mundo cantando, y yo digo, ¿y esto qué cosa es? Esto es algo extraño para mí. Pero ahora que estábamos en el Mar Muerto y estábamos en el restaurante y llegaba un grupo y se sentaba y empezaba. ¿Usted sabe cuántas veces cantamos Shalom Alejem? Como 5 cada vez que llegaba un grupo y empezaba Shalom Alejem, y nosotros escuchábamos Shalom Alejem, y nos uníamos y éramos todos una hermandad. Era increíble. Y yo no sabía ni de dónde venían esas personas, pero estábamos todos conectados. Préstame el Sidur. Así mismo, no, pedían prestado el Sidur. Y usted se daba cuenta, inclusive, las personas, los judíos asimilados que viven en Israel, que ellos mismos no le dan importancia de estar viviendo en la Tierra Santa, el pedazo de tierra que Hashem escogió en todo el universo para que su pueblo habite y para que su pueblo lo sirva ahí. Y tuvimos muchas experiencias graciosas, experiencias que de verdad nos impactaron a nosotros, como el guía de nosotros y el chofer, que llegaron tarde a la cena de Shabbat y como, vaya, es un chiste, es chiste, porque el chofer le dice al guía, el guía le dice al chofer, vamos a hacer un Netilat Yadayim simbólico, y el chofer le dice, no, si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Y fue a hacer Netilat Yadayim, y él se quedó así, se me convirtió, se me convirtió. Y él luce gracioso, pero te das cuenta de que cuando un alma judía, cuando Hashem te dice, tienes que salir. Él no sabía que yo lo estaba mirando y cuando llegamos al muro, él mismo se puso tefilín y se fue ahora. Es increíble. Es una experiencia increíble. Los pocos contratiempos que tuvimos, como por ejemplo cuando estábamos allá en el Mar Muerto, que llovió bastante y las carreteras se bloquearon y estaba nevando en Jerusalén y parece que allí no están muy adaptados a lidiar con la nieve, tuvieron que cerrar Jerusalén, pero también nos dimos un día extra porque tuvimos 11 horas y media, ya las conté, de yeshiva. ¿Okay? Y esa fue la cúspide del viaje. No es lo mismo que ustedes le digan que nuestro santo maestro caminó por encima del mar de Galilea, a que usted esté en el medio del mar de Galilea y le digan al capitán, apaga el motor, que vamos a hablar ahora. Apaga el motor del barco, que vamos a hablar ahora. Y cuando, para mí, lo más impactante definitivamente fue la yeshiva, porque me recuerdo que el rabí dijo al principio que ustedes no van a leer los masoretas a partir de hoy igual, y es verdad, no lo estamos leyendo igual, y lo estamos leyendo con la perspectiva correcta, como fue escrito, sin tener el aroma metida por el medio, que la influencia ha sido bastante grande a lo largo de los años. La otra parte del viaje que más me impactó fue definitivamente el Museo del Holocausto, Yad Vashem. Yo me enteré en este viaje, yo había estado ya 2 veces anteriormente, esta es mi tercera vez en Yad Vashem, y me entero en este viaje de que hay una ley en Israel que pasó el Congreso
que toda persona invitada oficialmente a Israel en el programa tiene que estar incluido Yad Vashem. Y es muy fácil, y todos nosotros hemos escuchado que los nazis mataron a 6 millones de judíos. Pero cuando usted se pone a escuchar una historia por historia, la perspectiva cambia completamente. Cuando usted se pone a escuchar a aquel médico polaco que estaba frente a un orfanato y vinieron los nazis a llevarse los 100 y pico de niños para matarlo, y él dijo, no, si se los llevan a ellos, me llevan a mí también. Y cuando usted se pone a caminar por la avenida de los justos de las naciones, gente que no eran judías y que arriesgaron su vida para salvar a muchos judíos, a usted de verdad el corazón se le pone. Yo como cubano me sentí muy mal, porque nosotros los cubanos tenemos un rinconcito allí, y un rinconcito diciéndole al mundo lo mal que nos portamos con los judíos en el año 39, cuando llegó el barco San Luis y no le dimos entrada a La Habana. Pero bueno, allí en el museo tenemos un rinconcito, diciéndoselo así al mundo, y enseñando los pasaportes, enseñando la foto de la gente. Yo por eso me siento muy mal. Y ese museo de verdad me causó mucha tristeza. No me canso es un museo que estuvimos ahí 2 o 3 horas, pero es un museo para estar el día entero ahí, para estar detallando historias por historias, historias por historias, que eso es increíble. Y cómo hoy Israel pone tantos recursos y tanto esfuerzo para honrar a aquellas personas que murieron solamente por ser judíos, solamente por ser judíos. Y me encanta lo que le dicen a todo el mundo. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Y esto que hoy van a ver aquí se puede volver a repetir. Y esto no crean porque pasó hace 60 o 70 años, no se puede volver a repetir. Pues nada, la experiencia para mí, pues llegué nuevecito. Bajar de Jerusalén, eso es increíble. Y yo los exhorto a todos. Se va a preparar un próximo viaje para diciembre. Yo los exhorto a todos. Y si Hashem lo permite, pues cada año yo voy a subir a Jerusalén. ¿Okay? Ahora llamo a mi esposo. María Lina. Te está viendo el mundo entero. Para que no te pongas nerviosa. Ay, bueno, yo soy un poco penosa al hablar y más cuando sé que el mundo entero me está escuchando. Pero bueno, acabo de venir de esa tierra que fluye leche y miel, y yo creo que una de las razones que yo esté aquí es porque acabo de venir de esa tierra donde ocurren grandes milagros, porque si no, les aseguro que coger este micrófono es bastante trabajo. Bueno, la experiencia que vivimos, yo como mi esposo ya escucharon lo que dijo, nosotros hemos ido, la tercera vez que vamos a Israel, pero nada se puede comparar con esta vez que fuimos. Es algo increíble. Yo había visitado lugares, pero no los había visitado de la perspectiva que lo visitamos ahora, donde estábamos en el lugar, donde ocurrieron las cosas, donde nos dieron una explicación exacta de las cosas como fueron en realidad, que todo era una nebulosa que uno tenía en su mente y de la forma que se lo habían explicado a uno, pero nunca explican con claridad las cosas como fue esta vez. Yo recuerdo que estábamos sentados en el hotel cuando llegó el grupo de Londres, y nosotros generalmente estamos acostumbrados a salir siempre con mi cuñado y su esposa, y generalmente tenemos, gracias a Dios, esa unidad. Y cuando ellos empezaron a llegar, donde yo vi caras que no conocía a nadie, dígole a mi esposo, ay, qué falta nos hace Ramón y Sadia aquí. Pero fue increíble, porque la unidad que yo vi y que viví en ese viaje a Israel fue grandioso. Y yo les decía a las muchachitas, me gustan los grupos pequeños porque se ve esta unidad. Y entonces ellas me dijeron, no, pero cuando el año pasado vinimos tanta gente, también estábamos así de unidos. Y entonces es que mi conclusión es que el guía que nos llevó es que irradia paz, trae paz a nosotros, nos da esa armonía, y entonces así, gracias a Hashem que lo permite, que ponga esa gracia en él para que todos nos sintiéramos de la forma que nos sentimos. Así que si ellos me están escuchando, un besito para la gente de Nueva York, Londres y México. Las quiero, ya están en mi corazón. Bueno, vamos ahora al testimonio. Yo, si me dejan en Israel, donde estoy un día entero sin moverme, sería allí en el muro de los lamentos. Estaría un día
Ese es mi lugar favorito de Israel. Pero hubo un lugar que me tocó muchísimo y fue la tumba de Samuel. Yo había ido tantas veces a Israel, o sea, 3 veces, no muchas veces, pero 3 veces, y nunca habíamos visitado la tumba de Samuel. Estando allí, yo me sentí muy identificada con el pasaje cuando el rabí dio la explicación, y eso que no pudimos ni entrar, pero el ambiente que se respiraba allí, la energía que se respiraba allí, era algo tan grandioso que tocó mi corazón. Porque como un día Ana se presentó delante de Hashem y rogó a Hashem porque le diera un hijo, así mismo yo me sentí identificada con Ana, porque así un día yo vine delante de Hashem y le rogué a Hashem que me permitiera tener mi hijo, y por la gracia de Dios me dio mis hijos, no me dio 1, me dio 3. Y entonces me sentí bien identificada, porque allí fue donde vine pero con toda esa identificación que sentí nunca, y es mi testimonio, cuando yo vine a los caminos de Hashem, pero nunca nadie se había tomado la habilidad, ni yo tampoco me había preocupado, no vamos a echarle la culpa que nadie, yo no me había preocupado por estudiar acerca de la vida de Hashem, de Samuel, de los detalles, como el rabino los explicó allí, que fue algo que tocó increíblemente mi corazón. Y es una experiencia muy bonita, y yo le exhorto a todos ustedes y a los que me están mirando que no se pierdan el próximo viaje, creo que es en diciembre, ¿verdad? Del 20 al 30. Del 20 al 30, no se lo pierda, que ahí nos vamos, ya nosotros tenemos reservado nuestro espacio ahí, yo y mi familia, gracias a Hashem, si Dios lo permite, si Él lo permite, porque la verdad que es una experiencia, es como las conferencias que ha dado el rabino, la historia detrás de la historia. Allí es donde ustedes donde se van a sentir a plenitud y van a conocer la verdadera historia de todo lo sucedido. Y se van a sentir, créeme, que es increíble lo que se siente estar en aquel lugar. Por eso es la tierra que fluye leche y miel. Así que los exhorto a todos y muchas bendiciones. Es un milagro. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, ¿qué decirles? A veces la gente dice, bueno, yo quiero ir a Israel. Y yo le pregunto, ¿cuántos tienes ahorrado? ¿Cuántos años hace que te quieres ir a Israel? No, llevo 10 años esperando ir a Israel. ¿Y cuántos ahorraron? Dicen, no, nada. Entonces tú no quieres ir a Israel, nada. Si tú quisieras ir a Israel, tú tuvieron que ser $100 guardados. Y cuando tú hagas el esfuerzo real, Dios va a hacer un milagro. Porque Él va a ver tu corazón, que realmente tú quieres ir allí. Yo le decía a los estudiantes que fueron conmigo, porque creo que fueron mis estudiantes, más que turistas, en este viaje, fuimos a aprender, fuimos a estudiar Torah en el lugar de los hechos. Y fue algo realmente impresionante. Yo le decía a ellos, y les digo a cada uno de ustedes, es una misma de cada hijo e hija de Israel en el exilio, por lo menos una vez al año, ir allí a darle gracias a Dios, a darle gracias al Eterno, porque nos ha cuidado, nos ha redimido, nos ha salvado. Es lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer. Así que abre tu cuenta de ahorro, empieza a guardar todos los meses algo ahí, ¿ok? Comprométete con eso, que Dios vea que tú estás serio con eso, y tú vas a ver que los milagros van a pasar, los negocios van a venir, las oportunidades van a aparecer, las puertas se van a abrir, y vas a poder ir también a Jerusalén con nosotros este próximo año, el próximo año de nuestro pueblo, 5776, diciembre 20 al 30, ¿ok? Donde están las vacaciones, los niños pueden ir, etc. Se va a pasar un tiempo muy bonito allá. Pues desde Israel, la bendición del Eterno sobre cada uno de ustedes. Amén. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los hermanos que están conectándose con nosotros en América Latina. Saludos a todos. Bendito sea el Eterno que nos ha dado su Torah. Bendito sea el Eterno dador de la Torah. Ustedes habrán notado que este año
es mes de Adar simple. Mes de Adar simple significa hay un solo Adar. Tenemos 12 meses en el anuario hebreo este año. Y por tanto, este Shabbat de hoy coincide con la víspera de Purim, con el cual recordamos la gran salvación que el Eterno concedió a nuestro pueblo en los días de Meir y Hadasa, como está documentado en el libro de Esther. La costumbre es que la lectura semanal de la Torá sea incrementada con una parashá de Ki-Tetzé que se conoce popularmente como parashá Zahor. Recuerda, donde se instruye al pueblo de Israel recordar, tener siempre fresco en la memoria lo que Amalek, el malvado Amalek, nos hizo, para que estemos alertas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar alertas? Porque vamos a tener guerra contra Amalek en cada generación, hasta que venga Mashiach. ¿Ok? Hasta que venga Mashiach, vamos a tener guerra contra Amalek en cada generación. Y nuestra generación es la excepción. Y esto se hace evidente, por ejemplo, cuando nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos está claramente tratando de boicotear la visita del primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, a una invitación hecha formalmente para una reunión bipartidista en el Congreso, una sesión conjunta del Congreso que está pactada para tener lugar este próximo 12 del mes de Adar, la víspera misma de Purim. Y nuestro gobierno alude que con su entrada al Congreso, el primer ministro estaría rompiendo el protocolo de la Casa Blanca. Y eso, Rabotai, es la misma situación que enfrentó la reina Esther en sus días. La reina Esther tuvo que romper el protocolo de los reyes de Persia con tal de salvar a su pueblo. Y nuestro pueblo judío enfrenta hoy día unas circunstancias peores que las que enfrentó nuestro pueblo en los días de Esther y Mardochai. Y justamente está enfrentando este problema con el mismo pueblo, porque el Irán que ustedes escuchan hoy día, el Irán moderno, es el Persia antiguo. Irán no es un país árabe. La religión es el islamismo, pero no son árabes, son persas. El mismo reino persa de los días de Esther. Y hoy de nuevo, Irán, la antigua Persia, está fraguando un terrible plan para la eliminación física de Israel del mapa del Medio Oriente. Y varias naciones del mundo, incluyendo la nuestra, representada en nuestro gobierno, están negociando con la antigua Persia un asunto serio relacionado con armas nucleares, no con arcos y flechas y espadas. Estamos hablando de armas nucleares. El primer ministro Netanyahu ha sido invitado para colocar en manos de nuestro poder legislativo información fresca de las implicaciones a corto y largo plazo que una negociación mal hecha con Irán tendría para nuestro pueblo. Y no solamente para nuestro pueblo, para el mundo entero. Pero la Casa Blanca se opone porque se estaría rompiendo el protocolo. Se estaría rompiendo el protocolo. La misma situación que tuvimos en el primer Purim de la historia.
Y así como la reina Esther estuvo dispuesta a perder su relación con el rey Ahasveros, con tal de desenmascarar al enemigo oculto que estaba fraguando la destrucción de nuestro pueblo. Así es de importante que nuestro primer ministro hable ante esta sesión conjunta del Congreso, aun cuando se rompan los protocolos. Pero tenemos claras las prioridades de la vida. Y cuando está en juego el destino otra vez de 6 millones de judíos que vivimos en Israel en este tiempo, entre ellos familia mía, mis propios hijos y nietos, nos resulta alarmante que se invoquen los protocolos a cambio de información valiosa que no ha sido pasada a nuestros legisladores y que el gobierno ha decidido mantener oculto de nuestros senadores. Y por otro lado, la antigua Persia, otrora un imperio mundial, hoy Irán, ha dicho reiteradamente que su intención es borrar a Israel del mapa. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. En el siglo XXI, la única forma de borrar a un país del mapa es usando armas nucleares. No hay otra. Y eso es precisamente lo que anda buscando Irán con su apoyo de tecnología rusa y china. ¿Cómo tú vas a traer a Rusia y a China para juntarte con mi enemigo que ha jurado borrarme del mapa para resolver un problema de armas nucleares escondidas bajo la figura de uso pacífico? Es como traer un lobo. Imagínate tú traer un lobo a tu casa para que le enseñe a tu gallina cómo cuidar los huevos. Irán ahora niega que su plan nuclear tiene intenciones militares, solo pacíficas. Es decir, usar el enriquecimiento de uranio exclusivamente para propósitos de obtención de energía eléctrica para su país. ¿Quién se cree eso? Le voy a hacer una historia, un chiste, una anécdota. Había una vez un alacrán, ¿sabe lo que es un alacrán? Un escorpión, que quería cruzar un lago, pero no puede, el alacrán no sabe nadar. Y ve que una rana va a cruzar el lago. Entonces el alacrán le dice a la rana: señora rana, ¿usted me podría llevar en su lomo y cruzarme el lago? Y la rana se le dice: ¿tú crees que yo soy tonta? Cuando esté en medio del lago me vas a pegar el punzón y me vas a matar, porque tú eres alacrán. Y el escorpión le dice: señora rana, ¿cómo se le ocurre tal cosa? ¿No se da cuenta usted que si yo le pego mi ponzoña en medio del agua, yo también me voy a ahogar? Dice: ¿verdad que sí? Móntate. Y se montó. Y la ranita, cuando está en medio del lago, y los dos se van abajo. Cuando se están ahogando, la rana le dice: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Dice: porque yo soy escorpión. Dice: tengo que pegarla por sueño, no importa, no matter what, yo tengo que pegarla por sueño. ¿Quién se cree esto? Que Irán no va a tirarla, que nos quiere montar en el, y que no va, cuando estemos en el medio del mar, no va a tirarla por sueño. ¿Quién se cree eso? Con las reservas petroleras que tiene Irán, ¿para qué necesita energía atómica? Con todos los peligros que implica la formación, la creación de tecnología nuclear en el Medio Oriente. Un país que ha jurado borrar a otro del mapa. ¿Quién se va a creer eso? Y por otro lado, si tus propósitos son solamente pacíficos, ¿por qué lo ocultas bajo la tierra?
¿Y por qué te niegas a que los expertos internacionales visiten tus instalaciones? A ver si es verdad pacífico o militar. No hay que ser, señor Kerry, no hay que ser un experto en energía nuclear ni en relaciones internacionales para saber la realidad que el mundo está enfrentando aquí. Y el hecho de que nuestro primer ministro venga a hablar ante nuestro Congreso justo en la víspera de Purim es altamente significativo. Aún más cuando se acusa a Bibi, no mi mujer, sino Netanyahu, a romper el protocolo, como sucedió en los días de Esther en aquellos días. ¿Qué hizo la reina judía entonces? Estuvo dispuesta a romper el protocolo, arriesgando en ello su propia vida, con tal de hacer su último esfuerzo por proteger no solo su vida, sino la vida de todo nuestro pueblo en la antigua Irán, Persia. Esto es Purim. Esto es otro Purim. Por tanto, es de la más alta significación para nosotros. Consecuentemente, Rabotai, se impone sobre cada uno de nosotros estar preparados para esta fiesta de Purim. Va a ser única, con implicaciones tremendas. La lectura de la Megilá, precedida del ayuno, este miércoles 4 de marzo, calendario secular, en la noche. A partir de las 7 de la noche se va a abrir la sinagoga para todos los hijos y las hijas de Israel que van a venir para escuchar la lectura de la Megilat. Megilat Esther. Y lo vamos a transmitir vía online para que pueda llegar al mundo entero. The whole world. Se quieran conectar. Y al siguiente día, en este año, jueves 5 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, nos vamos a reunir de nuevo aquí para hacer Shacharit. Y a las 10:30 de la mañana vamos a estar leyendo de nuevo la segunda lectura de la Megilá. ¿Okay? Un asunto importantísimo para todos nosotros. Y yo te animo a que tú hagas todo tu esfuerzo por escuchar. Ese es el mandamiento. Escuchar la lectura de la Megilá. Tanto la primera como sobre todo la segunda. Y es por tal razón que has visto aquí la adición de la lectura de la Parashá en la sesión de Zahor en este Shabbat previo a Purim y que se conoce como Shabbat Zahor, Shabbat del recuerdo. ¿Por qué tenemos que recordar la tragedia de Amalek contra nuestro pueblo y sus planes de aniquilación de nuestros hijos más débiles? Y esto es lo que nos permite conectar esta conferencia con la que di hace unas horas en el contexto del servicio de Shabbat esta mañana. ¿Okay? La ética judía del sufrimiento. ¿Qué vamos a hacer con el hecho del sufrimiento que hay en el mundo? Que fue el tema que estuvimos analizando en la clase de esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? ¿Cómo explicar las desgracias que están ocurriendo en nuestra generación? Los 1.8 millones de niños que murieron en el Holocausto, muchos de los cuales fueron lanzados vivos a los hornos, creados por la maquinaria de muerte del nacionalsocialismo alemán. ¿Qué vas a decirle a una niña indefensa que es abusada sexualmente por un adulto? ¿Qué le vas a decir a esa niña? A veces por la persona de más confianza en la familia. A veces por su propio padre. ¿Qué vamos a decirle
a nuestros jóvenes cuando se enteran que estas cosas pasan? ¿Qué vas a hacer con ese dolor callado que llevas escondido en tu alma por años y años? ¿Qué vas a hacer con ese secreto de tu vida que nadie sabe qué pasó excepto tú? Tú sabes que eso pasó y que te llena de dolor y resentimiento. Un dolor y un resentimiento que está reprimido mes tras mes y año tras año. El problema del sufrimiento no es nuevo, no va a ser viejo tampoco. Nos acompaña, nos va a acompañar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Job pudo tener la mejor esposa y los mejores hijos e hijas y las más grandes riquezas luego de un terrible proceso de dolor y sufrimiento, donde su propia mujer le dice, maldice a Dios, se acaba de morirte? Es decir, suicídate, ya no puedes aguantar más esto, mátate. Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo explicamos que una hija de nuestro padre Jacob, una niña pura, Dina, fuera violada por un incircunciso? Responder a estas preguntas no es fácil. Nunca fue fácil, nunca lo será. Y en nuestra conferencia previa sobre este tema, intentamos responder estas preguntas partiendo de ciertos principios fundamentales. Todos los que estuvieron en la conferencia esta mañana, y si usted está conectado hoy y no escuchó la conferencia esta mañana, le animo a que la haga. Vamos a tenerla por lo menos unos 30 días más en el aire. Que les tengo una buena noticia. Recibí una oferta, después tendré que hablar con nuestro ingeniero de sonido y con todo el equipo de media para ver si eso es lo que nos conviene. Recibí una invitación de live stream para aumentar la capacidad de recepción de tal manera que no sean borradas nunca las clases, sino que se queden ahí todo el tiempo, en un banco de datos, de información. Y lo vamos a considerar. Voy a buscar el consejo de los que saben de estas cosas y vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Ok? Pero si no escuchaste la conferencia pasada, todavía está en el aire. Yo te animo que lo hagas as soon as possible, lo antes posible. Entonces, sugerí que una manera de enfrentar este problema del sufrimiento es partiendo de ciertos principios fundamentales. En primer lugar, fue el tema que tratamos en la conferencia pasada, el hecho de que Dios nos creó con libre albedrío. Esa es una realidad. Dios nos hizo seres humanos con libre albedrío. Y como tenemos libre albedrío, podemos usar nuestra capacidad de elección de forma errada, causando dolor y daño a otras personas. ¿Qué pasa entonces? Que la suma de todas esas decisiones erradas nos crea una atmósfera de maldad, un mundo de maldad, una nebulosa de crueldad que puede alcanzarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Hombres que eligen el camino de la corrupción. Y hay hombres que eligen el camino de la maldad. Como hay hombres que elegimos el camino de la paz y de la transparencia. Hay hombres que eligen el camino de la violencia. Y nosotros vivimos entonces en la tensión que resulta en un mundo que está lleno de violencia por hombres que eligen la violencia, con un mundo donde hay paz por hombres que eligen la paz. Y esa es la tensión que todos experimentamos. Y esta realidad es el primer principio que nos puede ayudar a entender por qué sufrimos a veces. Y coloca sobre nuestros hombros la tremenda responsabilidad de aprender a elegir el bien y de enseñar los principios éticos de la Torá por los cuales debemos vivir para alcanzar la paz y la prosperidad para todos. Sin embargo, este principio del libre albedrío, con todo lo plausible que es
y con todo lo importante que es, con todo lo meritorio y admirable que es, no responde a todas las preguntas del sufrimiento. Por ejemplo, podemos decir que el holocausto, el más horrible genocidio alguna vez cometido contra la humanidad, es el resultado de la corrupción moral, de una elección maligna, de todo un sistema depravado, putrefacto, que logró tener en su mano el poder y la tecnología para hacerlo. Los nazis eliminaron de la faz de la tierra no solamente 6 millones de judíos, eliminaron 11, casi 12 millones de seres humanos, de los cuales 6 millones solamente fueron judíos. Cada uno de esos 11 millones y tantos de personas tenían nombre. No eran bestias, no eran animales de carga, eran perros y gatos, eran seres humanos con nombre. Eso implica familia, amigos, hijos, nietos, historias que contar, capacidades intelectuales extraordinarias que se perdieron. Todos ellos, hijos e hijas de Dios, asesinados por otros hijos, que escogieron la depravación y la bancarrota moral como la forma de vivir y relacionarse con los demás, en aras de la supuesta superioridad de una raza sobre el resto. Por tanto, en este caso, el sufrimiento puede ser explicado sobre la base del libre albedrío que Dios ha imputado en la conciencia de cada ser humano. Si elegimos bien, podemos hacer incontables bienes. Pero si elegimos mal, podemos crear otro genocidio. Y dada la tecnología que ahora tenemos, no solamente un genocidio, sino incluso la potencialidad de hacer desaparecer toda la raza humana de la faz de la tierra. Pero hay otras cosas en la vida que no pueden ser explicadas por el libre albedrío. ¿Qué vamos a decir de los terremotos? De los tsunamis, de las erupciones volcánicas, de los maremotos, de los huracanes que año tras año cobran la vida de personas inocentes en todas partes del mundo? ¿Son estas cosas provocadas por el libre albedrío del hombre? Por supuesto que no. El hombre no tiene poder para producir una erupción volcánica o crear un terremoto. Ciertamente que no. ¿Cómo explicamos entonces que el sufrimiento viene también por estos desastres naturales que han creado, que crean y que dañan la vida humana, creando sufrimiento? ¿Cómo explicar las plagas, las epidemias, los desastres que vienen sobre nuestro pueblo? Incluso Israel, que es una nación que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de ser luz para las naciones, nación del pacto, y que goza de una tremenda promesa de protección divina a lo largo de la historia. Nosotros sabemos que la monarquía de Israel se dividió. El reino del norte finalmente cayó en 725 aproximadamente antes de Yeshua. Fue asimilado por los asirios. Aproximadamente 140 años más tarde cayó el reino de Judá a manos de los babilonios. Fueron llevados también al exilio. Luego vinieron los persas y apareció Amán y su complot para exterminarnos, que es la fiesta del Purim que tenemos por delante. ¿Por qué todo este sufrimiento nacional? Aquí no podemos acudir al principio del libre albedrío para resolver estos problemas, para dar respuesta a este tipo de sufrimiento. Entonces tenemos que indagar y preguntar en esta ética judía del sufrimiento, la filosofía
del sufrimiento. ¿Qué otra respuesta podemos dar? Y en la conferencia de hoy, si el Eterno nos permite, vamos a hablar de este segundo principio que nos puede ayudar a entender por qué muchas veces enfrentamos el dolor y enfrentamos el sufrimiento, la tragedia, la aflicción, el desastre, las calamidades nacionales. Como nación del pacto, nosotros tenemos compromisos con Dios. Y Dios tiene compromisos con nosotros. Y en el evento que nosotros rompamos esos compromisos, Dios puede levantar su mano e imponer sobre nosotros la disciplina del castigo por nuestra desobediencia nacional. La propia Torah advierte, si tú cuidas de guardar mis mandamientos y ponerlos por obra, ninguna de estas maldiciones vendrán sobre ti y no te alcanzarán. Pero si tú violas mis mandamientos y tú cruzas la línea roja de mi paciencia, entonces voy a enviar sobre ti la maldición, la peste, la enfermedad, la deportación, la muerte. Voy a llamar la espada, y voy a llamar la enfermedad, y voy a llamar la tragedia sobre la nación. Quiere decir que hay muchas calamidades y desastres que vienen sobre nosotros cuando insistimos como nación en vivir violando los mandamientos de Dios y burlarnos de Dios y pensar que Dios no va a intervenir ni se va a molestar con nosotros. No es así. No es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El profeta Jeremías, quien fue testigo ocular de la destrucción del reino de Judá a manos de los babilonios, aproximadamente en el año 586, antes del nacimiento de Yeshua, nos describe un testigo ocular, el profeta Jeremías, un testigo ocular nos describe en su propio vocabulario y desde su propia perspectiva lo que estaba detrás de aquel sufrimiento nacional. Sufrimiento que llegó a un punto en que las madres se volvieron locas por la deshidratación y el daño que causó los años donde estaban asediados por los babilonios. Se volvieron locas las madres y pensaron que los niños pequeños que tenían eran cabritos y los asaban para comérselos. A ese extremo. ¿Por qué permitió Dios tal cosa? ¿Por qué Judá fue llevado cautivo? Los caminos de Sión se quedaron vacíos y las puertas de Jerusalén abandonadas y sus sacerdotes gimen en total desesperación y dolor. La respuesta del profeta Jeremías es muy impresionante y la voy a leer para ustedes. Nos dice en sus memorias: Jerusalén ha pecado grandemente, por lo cual ha llegado a ser una burla. Y en su ira, Hashem ha retirado de nosotros su mano y permitido al adversario destruirnos. Derramó su enojo como fuego en la tienda de la hermosura. Adonai se nos volvió un adversario y ha desolado a Israel y ha destruido sin piedad. Puso en acción el decreto que había ordenado desde tiempos antiguos y ha permitido que el enemigo se alegre a causa de ti y ha enaltecido el poder de tus adversarios. Dice el profeta Jeremías: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su indignación. Y aunque grito y le pido auxilio, cerró sus oídos a mi oración. Me llenó de amarguras y me empapó con ajenjo. Quebró mis dientes con cascajos
y me pisoteó en la cesta. Dice el profeta, examinemos nuestros caminos y escudriñemos nuestro comportamiento y volvámonos al Eterno, porque de nosotros ha sido la culpa por nuestro pecado y nuestro corazón enorgullecido. Hemos transgredido y nos perseguiste sin piedad. Como desecho y basura nos pusiste en medio de los pueblos. Horror y hoyo ha sido nuestra suerte. Con desolación y ruina, los hijos de Sión, que eran estimados como oro fino, vistos como vasijas de barro rotas e inservibles. Esto es muy fuerte. Los profetas explican de las muchas calamidades nacionales que vinieron a Israel como resultado de la violación de los mandamientos y los oráculos divinos. Ahora, ese mismo principio no solamente aplica a Israel, aplica también al resto de las naciones de la tierra. El diluvio no fue resultado de un Dios que disfrutaba la destrucción de la humanidad. El diluvio es la reacción de un padre ofendido por la conducta irrespetuosa de sus propios hijos que cruzaron la línea roja del tiempo y ahora no había otra alternativa excepto el castigo. El mismo Dios que destruyó a Egipto por su maldad también sacó a Israel de la tierra prometida por su maldad. Rabotay, Dios no tiene hijos favoritos. Dios no hace excepción de personas. No podemos pensar que si insistimos en pecar, las cosas nos van a ir bien. El mismo Dios que da, te quita. El mismo Dios que bendice, disciplina. El mismo Dios que sana, enferma. El mismo Dios que libera, castiga. El profeta Amós dijo en sus días, por 3 transgresiones de Damasco y por una cuarta, no revocaré su castigo. Y lo mismo dijo de Gaza, por 3 transgresiones de Gaza y por una cuarta, no revocaré su castigo. Pero también lo dijo sobre Israel. Por 3 transgresiones de Israel y por una cuarta, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Dice, porque venden a los justos por plata y a los necesitados por un par de zapatos. Cuando un país se mata por un par de zapatos, no podemos esperar que vengan cosas buenas. Y como resultado de ese pecado nacional, sea Israel o Babilonia, o Egipto, o Jerusalén, Damasco, vendrán graves consecuencias nacionales, pérdidas militares, revueltas sociales, hambrunas, enfermedades, tragedias. Y mientras más cercano es el pueblo a Dios, y mientras más luz tiene una nación sobre el trato de Dios, más serias son las consecuencias cuando violamos los principios sobre los cuales se establece nuestra relación de pacto con Dios. Dios castigará a Egipto y a Siria y a Edom y a Persia, sin duda, pero también a Israel. Por ser la nación escogida, no tenemos un salvoconducto para el pecado, sino la más grande razón para la santidad, y la justicia y la obediencia. Amós nos dijo en sus días, tú eres, oh Israel, la única nación, la única familia de la tierra que yo he conocido. ¿Te imaginas? ¡Qué honor! Tú, Israel, eres la única nación de la tierra que yo he conocido, que yo he escogido para ser nación del pacto. Por tanto, te castigaré por todas tus calamidades, por todas tus violaciones, por todas tus iniquidades.
Quiere decir, Prabhupada, que muchas guerras, hambres, enfermedades, exilios, terremotos, cataclismos nacionales podrían explicarse sobre la base del castigo divino por nuestra rebeldía y por nuestra insistencia en violar los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese fue el oráculo de la advertencia divina. No para cundir el pánico, sino para que la ciudad se arrepintiera y enderezara sus caminos. La pregunta es, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Podemos seguir derrochando lo que Dios nos ha dado para extender la paz y la justicia en cosas vanas, en la complacencia de nuestra carne y en nuestro ego, y pensar que nada sucederá y que Dios no actuará? El mismo Dios que da, quita. Y el mismo Dios que bendice, maldice. Y el mismo Dios que sana, enferma. El pecado personal y el pecado nacional causa que cuando crucemos la línea roja de la tolerancia divina, el resultado no puede ser sino el dolor y el sufrimiento que vemos en el mundo. Todos los profetas de Israel, sin excepción, desde los más grandes profetas hasta los menos grandes profetas, desde los más conocidos hasta los menos conocidos, a una voz declaran que muchas de las tragedias nacionales que sufre el mundo y que sufre Israel, sin excepción, son el resultado de nuestras propias rebeliones, de nuestras injusticias, de nuestro pecado personal, familiar, citadino, nacional, social. Y cuando una nación no se humilla y se vuelve a Dios, la desgracia y el sufrimiento pueden venir sobre ella. ¿Por qué viene entonces el sufrimiento en el mundo? No solamente porque tenemos libre albedrío y consecuentemente la posibilidad de usar mal nuestra libertad y causar dolor y daño a nosotros mismos y a otras personas, sino también como cuando pueblo ofendemos a Dios, pisoteamos sus mandamientos y pasamos por alto sus leyes. Rabotai, si nosotros violamos las leyes físicas, vamos a tener daños físicos. Si violamos las leyes naturales, tendremos desastres naturales. Si violamos las leyes espirituales, tendremos desastre espiritual. Si violamos las leyes económicas, vamos a tener problemas económicos. Si violamos las leyes de la alimentación, vamos a tener problemas de salud. Si violamos las leyes sexuales, vamos a tener enfermedades venéreas y pestilencias. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios mismo permite que venga la enfermedad y permite que venga el terremoto y nos envíe el huracán y nos envíe el exilio. Dios mismo permite el sufrimiento para que despiertes. Para que despiertes. Despiértate, tú que duermes. Y tengamos conciencia que es imposible violar los mandamientos y los preceptos y pensar que nada sucederá y que Dios va a ser indiferente. Dios es el amo del universo, el amo del universo, y Él toma su dominio universal con mucha seriedad. Es paciente, es misericordioso, no quiere que nadie perezca. Pero cuando insistimos en pecar, cuando insistimos en hacer lo malo delante de sus ojos, cuando cruzamos descaradamente la línea roja de su bondad, entonces el sufrimiento, la enfermedad y la muerte podrían ser el resultado. Les voy a leer lo que dice el profeta Oseas. Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer. Está hablando de Israel como la esposa.
Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga en un desierto y reduzca a tierra seca y la mate de sed. ¿Esto es serio? Dice más, dice, no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella, para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite. Ella no sabía que era yo quien le prodigaba la plata y el oro. Sin embargo, lo usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana, me llevaré lo que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, les quitaré sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, todas sus solemnidades. Devastaré sus vides, sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaban de mí, declara el Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La desobediencia a los mandamientos atrae sobre nosotros el dolor y el sufrimiento nacional. Y por si fuera poco, más adelante dice el profeta Oseas, no te alegres, oh Israel, con gran júbilo como las naciones. No te alegres porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. Ni la era ni el lagar los alimentarán. El mosto les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y en Asiria comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que lo coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrarán en la casa del Señor. ¿Qué haréis en el día de la fiesta señalada y en el día de la fiesta del Señor? Pues he aquí se irán a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los sepultará, la ortiga poseerá sus tesoros de plata, cardos crecerán en sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de retribución, que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía con mi Dios, era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está con todos sus caminos, y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. Se han corrompido profundamente, como en los días de Gulbea. Él se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Como vemos, desde la perspectiva del profeta Oseas, el castigo
y la retribución es el resultado del pecado nacional representado en un gobierno, en una monarquía, en un representante legal, tanto en la nación como en la familia. Dios castiga la iniquidad y Dios castiga el pecado cuando insistimos en andar fuera de sus mandamientos y fuera del camino de sus preceptos. Y si tú tienes duda de esto, escucha de nuevo al profeta. Dice Oseas capítulo 13, yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, porque no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra seca. Cuando comí en sus pastos se saciaron, pero al estar saciados, escucha esto, dice el profeta, al estar saciados se ensoberbeció su corazón y se olvidaron de mí. Al estar saciados se ensoberbeció su corazón y se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como un león. Como un leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho y los devoraré como una leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, que soy tu ayuda. Rabotai, estas son imágenes muy fuertes. Al estar saciados, se ensoberbeció tu corazón y te olvidaste de mí. Resultado, el castigo divino, la justicia, la disciplina de un padre que está harto de nuestros malos caminos y de nuestras malas elecciones, creando siempre un patrón y una tendencia hacia la violación de sus preceptos. Y aunque Dios nos ha prestado la tierra y nos ha concedido el honor de que la administremos y la cuidemos, Él está por encima de todos nosotros, administrando y supervisando las cosas y asegurándose que haya un mínimo de seguridad y paz para todos y que no sea destruida de forma irreversible el trabajo de sus manos. Y Dios es paciente, muy paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos despierten su conciencia y decidan corregir el rumbo equivocado de la vida y pongan por obra aquellos principios que aseguran la paz y la justicia, el bien y la prosperidad para todos. Pero cuando insistimos en pecar, cuando insistimos en violar los mandamientos de Dios, cuando insistimos en usar mal los buenos bienes que de Él recibimos, Dios se levanta y pone freno a nuestras locuras. Y te envía un golpe aquí, y te envía un golpe allá. Y si no despiertas, te envía otro golpe. Hasta que, usando la figura del profeta Jeremías, te va a romper los dientes con piedras. Y aprendamos y nos aconsejemos. Muchas veces entonces el sufrimiento es el resultado de la acción divina corrigiendo las naciones, corrigiendo los pueblos y corrigiendo nuestros malos caminos. Y esto podría explicar entonces por qué sufrimos y por qué experimentamos desastres naturales y tragedias. Y en cuanto a Israel, Dios ha dicho, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan, maldeciré. Eso es una ley espiritual. Violarla trae graves resultados. No hay una sola nación en el mundo, no hay un solo imperio en el mundo que haya maldecido a Israel, que no se haya arrepentido, que haya prevalecido. Están todos en la ceniza de la historia. Maldecir a Israel trae graves consecuencias. Graves consecuencias.
Entonces, si a Israel, siendo el pueblo del pacto, Dios corrige más severamente que a las naciones, ¿cómo quedarán las naciones? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío? Y si Israel, siendo nación, es confrontada con la ira divina y el juicio divino por sus pecados, ¿cuánto más a las naciones de la tierra? No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. ¿Qué tenemos entonces? Muchas veces el sufrimiento viene ciertamente como resultado de la acción irresponsable del hombre que usa mal su libre albedrío, causando daño y sufrimiento a otros, a veces de forma irreparable. Y esto puede ocurrir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional o internacional. Pero otras veces el sufrimiento viene como resultado de nuestro obstinado corazón, la violación de los mandamientos y los preceptos sin la más mínima intención de arrepentimiento. Y como resultado, Dios entonces permite que venga el sufrimiento y la tragedia para que despertemos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Él. Como está escrito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y abandonaren sus malos caminos, yo entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El castigo por el pecado es evidente. La causa, mucho sufrimiento en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación, en las naciones de la tierra. Sodoma y Gomorra. Y el resto de las 5 ciudades que están en aquella región, que fueron destruidas totalmente por Dios, totalmente, con fuego y azufre, venido del cielo. Es una de las evidencias de las narrativas bíblicas acerca del grave peligro de vivir pecando y violando las leyes espirituales, morales y civiles impuestas por Dios. Hasta el día de hoy, cuando pasamos por ese lugar, se siente el olor a azufre. Los que estuvieron por allí lo saben. Se siente todavía el olor a azufre, que evoca el severo castigo de Dios a ciudades y estados impenitentes. Nos dice la narrativa bíblica que Abraham intercedió y buscó los méritos de 50 justos para que Dios detuviera el castigo. No encontró 50 justos, ni 40, ni 30, ni 20. Bajó hasta 10 y no encontró siquiera 10 justos. Entonces ya no hubo esperanza. Por tanto, Rabotai, muchas veces el dolor y el sufrimiento visitan nuestras naciones, nuestras ciudades y nuestras familias como resultado de nuestra clara y rebelde desobediencia a los principios básicos de conducta humana impuestas por Dios para asegurarnos un mínimo de paz y de justicia social. El diluvio universal no vino por gusto. No vino por gusto. Dios vio, nos dice la narrativa de Génesis, Dios vio que la maldad era ya insoportable en la tierra. Y que todo el corazón y el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal. Y como resultado, borró a la humanidad de la faz de la tierra. Y decidió comenzar todo otra vez, con solamente 8 personas encontradas en aquella generación. Noé y sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos, que se salvaron en el arca. Rabotai, cuando la vida de los animales es salvada y la vida de los seres humanos destruida, la cosa es seria. La cosa es seria. Dios mismo advirtió esto a las naciones desde un principio. Incluso desde los días de Adán. ¿Qué le dijo a Adán? Mira, te he puesto todo delante de ti. Todo es tuyo.
solamente del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que hagas eso, morirás. Y el resto es historia. El resto es historia. Y cuando Israel estaba para entrar en la tierra prometida, el propio Moshe Rabbeinu, en uno de sus finales discursos de despedida, estableció claramente que si obedecemos sus mandamientos, seremos bendecidos en la ciudad y en el campo. La tierra dará su fruto, la paz y la prosperidad serán evidentes. Los enemigos vendrán contra ti por un camino, por 7 caminos huirán de ti. El fruto de tu vientre será para bendición. Estarás arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola. Pero si decidimos y si elegimos por la desobediencia de los mandamientos, el desastre nacional será la consecuencia. El dolor y el sufrimiento serán los claros resultados, incluyendo la expulsión de la tierra, porque la misma tierra se negará a dar su fruto y nos vomitará. Así dice la Escritura, la tierra les va a vomitar y nos enviará al exilio como resultado de nuestra violación de los mandamientos. Y solamente terminará el exilio cuando hayamos cumplido las exigencias del castigo y nuestro corazón se haya humillado y arrepentido. De esto aprendemos, Raúl, un principio bien claro y transparente. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, no podemos esperar paz y prosperidad. No lo podemos esperar, sino desgracia y sufrimiento, hambre y enfermedad, tragedia y dolor van a ser los resultados. La Escritura claramente afirma que cuando los hijos de Israel hemos hecho lo malo, hemos sido abandonados por Dios. Cuando provocamos a ir a Dios, Él mismo levantó su mano contra nosotros y permitió que el enemigo penetrara en nuestra tierra, invadiera nuestras ciudades, destruyera nuestras plazas, derrocara nuestro ejército, y vinieran el dolor y el sufrimiento, incluyendo el más vergonzoso de todos, ser expulsados de la tierra, de la promesa, y convertidos en el hazmerreír del mundo. La división de la monarquía, la pérdida de la unidad nacional, la debilidad económica de la nación, no vino por casualidad. Fue el resultado de acciones de un gobierno que, representando al pueblo, llenó al país de injusticia social y de idolatría. La caída de Samaria, la pérdida de las 10 tribus norteñas de Israel, no fue el resultado del poder de los asirios. Fueron las consecuencias de la violación de la ley y los mandamientos de Dios que nos fueron dados. Y unos 140 años más tarde se levantó un nuevo poder mundial, los babilonios. Y vinieron los babilonios contra el reino de Judá, sitió a Jerusalén. Y el 9 de Av del año 586, antes del nacimiento de Yeshua, la ciudad fue destruida. Y nuestros hermanos de Judá llevados al exilio babilónico por 70 años. ¿Qué causó la destrucción de la casa de David? ¿Qué causó la destrucción de Jerusalén? ¿Qué causó la destrucción del templo y de la monarquía? ¿La fuerza de los babilonios? ¿El poder de su ejército? ¿La maquinaria militar impresionante que habían construido en aquella época? ¿La gran cantidad de soldados bien entrenados que estaban siendo dirigidos por excelentes generales? ¿Fue eso? Absolutamente no. Absolutamente no. Dios permitió que los babilonios destruyeran nuestra tierra, y Dios permitió que los babilonios destruyeran nuestra ciudad y nuestro templo, no porque ellos fueran fuertes, sino porque nosotros fuimos débiles y pecamos contra Dios y violamos el pacto y cometimos toda clase de impureza e impiedad. Esa es la causa de tanto dolor y sufrimiento. El hecho mismo de que Dios nos dio todo un sistema de culto basado en los sacrificios por el pecado, ya sea personal, del liderazgo de la nación como tal, revela cuán serio fue el pecado a los ojos de un Dios santo y puro. Y con la mira de borrar
las consecuencias del pecado, Dios nos dio el recurso del arrepentimiento. Nos dio el recurso de los sacrificios por el pecado mediante un sistema complejísimo de sacrificios. Todas las ofrendas por el pecado, por la culpa, por la maldad, etcétera, impuestas a través de Moisés, tenían un solo y único propósito: perdonarnos para no tener que sufrir como nación las consecuencias de nuestra irresponsable conducta. Y el profeta Isaías es muy claro en afirmar que el pecado nos separa de Dios por la simple razón que Dios es santo. En las palabras del profeta Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Una división, una separación. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oír significa no actuar, no hacer nada a nuestro favor. Cuando los hijos de Israel, tanto a nivel personal como familiar, como de liderazgo, como nacionalmente, insistimos en pecar, Dios abrió el camino del arrepentimiento, el camino de los sacrificios por el pecado, como medicina para curar las terribles consecuencias que vienen cuando violamos los preceptos. Dios nos dio incluso sistema de sacrificios que incluyó un sacrificio por la mañana y otro sacrificio por la tarde, de forma permanente. Sacrificio continuo. Korban Tamid, a favor de la nación. Esos sacrificios eran escudos nacionales, protección nacional. Y lo más hermoso aún, nos dio un día de expiación nacional, un día de perdón nacional. Yom Kippur. ¿Qué son esos sacrificios? ¿Qué son esos sacrificios? Un mensaje, la disposición de Dios de tomar la ira y el sufrimiento y colocarla en una entidad o cosa que no tuvo nada que ver con el pecado cometido, para que la justicia fuera vindicada, pero el sufrimiento y la tragedia alejados del verdadero culpable sobre la base del arrepentimiento. Cada sacrificio por el pecado realizado por los levitas y sacerdotes en el templo estaba enviando un mensaje muy claro a la nación. Ustedes merecen el dolor. Ustedes merecen la destrucción y la muerte, como es el caso del dolor, del sufrimiento y la muerte de este animal escogido para el sacrificio. Pero como ustedes no se han arrepentido, entonces viene la desolación. Ahora, ustedes se arrepienten, yo decido, sobre la base de mi justicia, desviar el castigo hacia un animal inocente para salvarles a ustedes del sufrimiento que habría venido si no se hubiese presentado este sacrificio. Y visto así, cada sacrificio es una advertencia al pueblo para no pecar. Porque si pecamos luego de haber hecho el sacrificio, entonces nos exponemos a la ira divina. Esto no solamente lo encontramos en la ley de Moisés, lo encontramos en el resto de las Escrituras. Les voy a leer lo que dice el profeta Isaías, capítulo 47. Escuche esto. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no me quedaré viuda ni conoceré la orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Listen, te vendrán de repente, en un mismo día. Orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron,
y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Esto es serio, Rabotai. Esto es serio. Es evidente que el escritor de este oráculo está convencido que confiar en la maldad y vivir pecando contra Dios sin la más clara indicación de arrepentimiento, sino más bien añadiendo al pecado el orgullo y la soberbia, abre sin duda las puertas para la llegada del dolor, de la miseria y del sufrimiento. Y para que el mensaje llegue bien claro y sea bien entendido que no es casualidad, que el desastre no vino porque los enemigos eran más fuertes, los profetas anunciaron junto con el desastre la promesa de la restauración nacional. Nos dice el profeta Isaías capítulo 54, no temas. Mire el Dios que nosotros tenemos. Capítulo 54 dice, no temas porque no serás avergonzada. No te sientas humillada, no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de lo oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra, de toda la tierra. Y dice más, dice, porque como a una mujer abandonada y afligida de espíritu, como resultado del sufrimiento, ¿verdad?, que te impuse, dice, como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como a una esposa de la juventud que es repudiada, te ha llamado tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro por ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Por lo tanto, el pecado nacional trae sufrimiento. Pero ese sufrimiento es el resultado del poder de nuestra maldad, no de nuestros enemigos. Ese sufrimiento es el resultado del castigo divino por nuestro corazón endurecido. No porque Rusia sea fuerte, ni porque Irán sea fuerte, ni porque China sea fuerte, ni porque Kerry está haciendo cosas ocultas allá abajo. Al momento que nos arrepentimos, Dios puede levantar el castigo y traernos de vuelta a la tierra que juró a nuestros padres, para que sepan todos los hijos de Israel y para que sepan todas las naciones de la tierra que detrás de los hechos que ocurren en el mundo está la mano del Eterno, Ribono Shel Olam, amo del universo, arbitrando los acontecimientos del mundo. Por supuesto, todo esto lo aprendemos del sistema de sacrificios. Esos son el gran mensaje que nos envía. Pero Rabotai, la ley de Moisés tiene límites. Al menos dos limitantes jurídicas, muy importantes. Primera limitante. Cuando la solución al sufrimiento expresado en el sistema de sacrificios por el pecado no es realizado de la manera correcta y prescrita, con la intención apropiada, sino que venimos al templo y ofrecemos sacrificios, pero el corazón está lejos de Dios.
porque las ofrendas y las primicias que traemos lo hacemos nominalmente, sin una actitud correcta, entonces Dios mismo rechaza esos sacrificios y nos enviará castigo, aún con el sistema de sacrificios por el pecado funcionando. Aún con el sistema de los sacrificios funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Les voy a leer lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1. Toda cabeza está enferma. No aprendimos la lección. Cuando Isaías está escribiendo esto, ya no existía el reino del norte, se lo habían llevado los asirios. Un desastre. Toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano. Está hablando de Judá, del reino de Judá. Dice, no hay nada sano. Golpes, verdugones, heridas recientes no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La tierra está desolada. Vuestras ciudades quemadas por el fuego. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de sus ojos. Es una desolación, destruida por extraños. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? ¿Qué es para mí? ¿Qué significa para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy de holocausto de carneros, harto de cebo de ganado cebado, de sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Ya no me complace, porque cuando ustedes vienen a presentarse con todas esas cosas delante de mí, ¿quién demanda eso de vosotros para que pisoteéis mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Que Toret, el incienso, me es una abominación. La luna nueva, el día de Shabbat, el convocar asambleas, no tolero más vuestras reuniones. Vuestros días de fiesta y vuestras lunas nuevas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando ustedes tiendan vuestras manos, voy a esconder mis ojos de ustedes. Y aunque multipliquen las oraciones, no voy a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque vuestras manos están llenas de sangre. Tú no puedes venir a presentar ofrenda delante del Señor con tus manos llenas de sangre. Te metiste anoche en una discoteca haciendo cosas terribles. Viene ahora a presentar una ofrenda a Dios. Te acostaste ayer con una prostituta y ahora vienes a presentar una ofrenda delante de Dios. Levantaste tu mano contra tu esposa y le diste un bofetón y ahora vienes a presentarte delante de Dios. Le gritaste a tus hijos y los insultaste y lo provocaste a ira. Y ahora vienes a presentarte delante de Dios. Llegaste borracho a tu casa después de desandar y derrochar tu dinero. Y vienes ahora a presentarte delante de mí con tus ofrendas. Harto estoy de eso, dice el Señor. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quiten la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Y entonces vengan delante de mí. Y vamos a razonar. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis,
y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si me rechazáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. La boca del Señor lo ha dicho. Había sacrificios, había becerros gruesos sobre el altar. Una indicación de que fueron ofrecidos por los pudientes, por los líderes de la nación. Pero ¿cuál es el problema? Que lo hacían nominalmente, sin un corazón arrepentido, solo por cumplir. Solo por cumplir. Y dice el profeta, harto estoy de los holocaustos de carneros, de cebo, de ganado, de sangre de novillo, de machos cabríos. Nada de esas cosas que ustedes me traen me complacen. ¿Por qué? Porque sean cosas que Dios no acepta o que Dios le ha quitado. No, el sacrificio está ahí, es una ley de Dios. Es que vienes con un corazón inapropiado. No lo haces de la forma correcta. Los sacrificios sin un corazón arrepentido es una abominación delante de Dios. Por lo tanto, la propia ley de Moisés tiene límites. Y la primera de ellas es evidente, cuando el antídoto por el sufrimiento es dado, pero el oferente no viene con el sacrificio en la mano y un corazón realmente dolido adentro, el sacrificio mismo es rechazado y no recibido. Por tanto, el dolor y el sufrimiento serán las consecuencias de pretender comprar a Dios con nuestras ofrendas por el pecado. Dios, mis amigos, es un juez que no se deja sobornar. No se deja sobornar. Y la única forma de sobornar a Dios, por así decirlo, es cuando venimos a Él con el rostro sonrojado por el pecado, cuando venimos a Él avergonzados por nuestros pecados, cuando venimos a Él contritos y humillados. Cuando tú vienes a Dios contrito y humillado, Dios se vuelve un pan con leche para ti. Se vuelve un pan con leche. Dice el profeta David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hasta que dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, me humillaré delante de Él, y tú perdonaste la maldad de mi corazón. Yo quiero un hombre que cometió más errores que David. Yo creo que no hay pecado concebido en aquellos días que David no hiciera. Pero no terminaba de darse cuenta que había pecado, ahí mismo caía de él. Ahí mismo se humillaba, ahí mismo se humillaba. Y no los volvía a cometer. Se humillaba. He pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. El gran problema no es pecar, el gran problema es que no te arrepientes del pecado. Ten piedad de mí, oh Dios. Llorando, decía, ten piedad de mí, sí. Perdona todas mis iniquidades, porque yo he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. La única forma de afectar el corazón de Dios no es con ofrendas que podamos traer, no es con sacrificios que traemos, sea de mayor o de menor valor. El corazón contrito y humillado es lo que único Dios no desprecia. La única cosa que Dios nunca desprecia. La única cosa que Dios nunca desprecia. Por lo tanto, la misma ley que nos ofrece la solución al problema del sufrimiento como resultado del pecado tiene sus límites. El primero de los cuales es la actitud correcta del que trae la ofrenda. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Me aguantan un poquito más? Es que la semana que viene no voy a estar aquí, voy a estar en New York. Si me aguantan un poquito más, seguimos. Un ratito más. ¿Me dan media hora? La ley de Moisés tiene una segunda limitación. Primera limitación, no funciona cuando tu corazón actúa cultural, nominalmente, sin una actitud correcta. Ahí no funciona.
aunque traigas todos los sacrificios que traigas. Eso es una limitación. Pero hay una segunda limitación, los pecados de muerte. Cuando los pecados que cometemos son categorizados de muerte, no hay ofrenda por el pecado que pueda sanarlas. Y consecuentemente el dolor y el sufrimiento son inevitables. La propia Torá explica que ciertos tipos de transgresiones no tienen perdón en la ley. Estas transgresiones son penadas por caret, es decir, excomunión de la congregación, prohibición de entrada al mundo por venir. Por tanto, el resultado de este tipo de transgresiones nos lleva al dolor y al sufrimiento extremo, no solamente en esta edad presente, sino también en el mundo por venir. Pecados como la idolatría, el asesinato, el sexo prohibido, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, caen en esta categoría. Por ejemplo, una persona que asesinara a otra no tenía ofrendas que ofrecer. La ley de Moisés no da ninguna ofrenda por este tipo de pecado. Y por lo tanto se imponía sobre la persona la pena capital. La paga del pecado es muerte, muerte. Nos va a decir un rabino después. El tratado talmúdico, Yomá, explica que existen decenas de pecados en la Torá, en la ley de Moisés, categorizados como feshaín, de los cuales no hay perdón en la ley de Moisés. Ni siquiera en Yom Kippur. Por lo tanto, la ley de Moisés tiene limitaciones. Esto significa que el dolor y el sufrimiento pudieran venir incluso con el templo funcionando y los sacrificios siendo ofrecidos sobre el altar si se dan cualquiera de estas dos condiciones. Primero, que los sacrificios por el pecado sean ofrecidos de forma inapropiada, sin un corazón contrito y humillado delante del Eterno. Y segundo, que el pecado sea de muerte, por lo cual no hay sacrificios por el pecado que puedan ser ofrecidos sobre el altar, ni siquiera con la atenuante del arrepentimiento. Ni siquiera con la atenuante del arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios a estas dos limitantes? ¿Cuál es la solución de Dios a estas dos limitantes? ¿Cómo va a resolver Dios estas dos limitantes? Ese va a ser el tema de la próxima conferencia, que usted no puede perderse, por nada del mundo. En resumen, el sufrimiento es una realidad. No podemos negar, está ahí, lo hemos vivido en más o menos escala. No podemos escaparnos a esa realidad. ¿Y por qué viene? Hemos visto dos razones por las cuales viene. Primero, por el libre albedrío. Segundo, como resultado del castigo divino por nuestra testadurez y nuestra rebeldía. ¿Dónde estás tú en todo esto? ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Es posible que ustedes que están escuchando estas palabras mías hoy estén atravesando un momento de crisis en su vida. Un momento familiar, matrimonial, económico, en tu salud. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Escudriñemos nuestros caminos, dice el Señor. Escudriñemos, mírate, estúdiate. ¿Este sufrimiento es el resultado de una mala elección que yo he hecho? ¿O es el resultado de la acción libre de una persona que me está causando dolor y daño? ¿O es el resultado de mi propia rebelión?
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con mi vida? Escudriñemos nuestros caminos. Cuando uno va al médico, la primera cosa que hago cuando un paciente viene a mí es una pregunta simple. ¿Qué te preocupa de tu salud? ¿Qué es lo que te preocupa de tu salud? Bueno, me preocupa esto, tengo dolor aquí, tengo dolor acá, no puedo dormir. Ok. ¿Desde cuándo estás padeciendo esto? No, ok. ¿Qué estás comiendo? Bueno, esto. ¿Cómo estás durmiendo? Ok. De tu familia, ¿alguien ha tenido este problema? ¿Tu mamá, tu papá, tu abuelo? Y uno empieza a indagar. A ver, ¿de dónde viene? Eso viene de algún lado. Identificar el problema es el primer paso para encontrar el diagnóstico correcto. ¿Estás sufriendo? ¿Hay una situación difícil en tu vida? No te desesperes. Siéntate y escudriñate. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué está viniendo esto? Y nunca olvides en ese proceso que siempre hay una solución. Porque nuestro Dios es extraordinariamente bueno y extraordinariamente bondadoso. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Shalom, shalom.